El tema que quiero tratar hoy se titula Sansón. ¿Y quién nos recuerda este personaje de la Biblia? Todos los niños, todas las personas han tenido que ver con este personaje de la Biblia. Este personaje está relatado en el libro de los Jueces, un libro de la Biblia muy maravilloso. Y este libro de los Jueces señala a aquellos hombres de Dios que fueron usados de una forma extraordinaria en un tiempo antes de la monarquía de Israel. En este caso, Sansón es el último de los jueces de Israel. Y este hombre, como los demás jueces, fueron levantados por Dios para intervenir en un momento de la historia de su pueblo, especialmente para liberarlos de la idolatría o de sus enemigos más terribles de su tiempo. Dice la Biblia en Jueces capítulo 2, versículo 16, que entonces el Señor levantó jueces que los libraran de mano de los que los saqueaban. Como pueden ver ustedes, este es el trasfondo del libro de los Jueces y cómo Dios intervenía para que el pueblo de Israel fuera liberado. En este caso, vemos que ellos eran saqueados, atacados y tenían enemigos por su alrededor y entonces Dios intervenía. Este tiempo que estamos viviendo también es un tiempo donde necesitamos ser liberados de muchos enemigos. En estos tiempos de pandemia somos víctimas de otro tipo de saqueadores. En los tiempos de Sansón, los saqueadores eran los filisteos. Pero en este tiempo, nuestros filisteos son temores, inseguridades, pérdidas, enfermedades, incertidumbre social y política. Dios siempre interviene en esos tiempos difíciles. Cada tiempo es un tiempo histórico y en esos tiempos Dios provee personas para ser usadas por Dios en grandes liberaciones. En el tiempo de Sansón fue efectivo su momento de aparición para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. En este tiempo también Dios está interviniendo y quiere usar otros tipos de Sansón en nuestro tiempo. Quiere decir que Dios tiene sus ojos puestos en otros Sansones, en los Sansones de este tiempo. Sansón es el caso de su tiempo. Por allá en el siglo XI a.C., Israel estaba viviendo una época de mucho asolamiento, de dificultades, de ataques de sus enemigos. Les robaban sus cosechas, les quitaban todo. Era realmente una calamidad. Entonces Dios puso sus ojos para salvar a Israel de sus enemigos. Y siempre que Dios quiere intervenir en la salvación de una nación, ¿a quién usa? A los niños. Porque nosotros, cuando ya estamos en la vida estructurados en nuestra forma de pensar, siempre creemos que no hay ningún tipo de solución. Pero Dios levanta niños frescos, renovados, que entran en una relación con Dios espectacular y entonces se dejan usar por Dios para intervenir y cambiar los tiempos que estamos viviendo. Veamos algo de su historia. En Jueces capítulo 13, verso 1 al 5, nos relata que este hombre fue totalmente equipado por Dios. ¿Cómo aparece Sansón en la escena de la historia de Israel? Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y los entregó el Señor en mano de los filisteos durante 40 años. Había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, que se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y nunca había dado a luz. Y el ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: he aquí que tú eres estéril y no has dado a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo,
Ahora guárdate de beber vino o licor. Tampoco comas nada inmundo, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo sobre cuya cabeza no pasará navaja, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre de su madre. Él comenzará a librar a Israel de la mano de los filisteos. Como pueden observar, este pasaje de las Escrituras nos dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Y como consecuencia de hacer lo malo, entonces Dios usaba los filisteos para tratar con ellos, para sacudirlos. Y dice la Biblia que Dios los entregó en la mano de los filisteos por 40 años. Sin embargo, Dios interviene y dice, ya, suficiente. Ya no se pueden ensañar con mi pueblo. Voy a levantar a alguien que va a quitar esta opresión. Nadie se va a ensañar contra el pueblo de Dios. Dios siempre está pensando en su pueblo. ¿Y cómo lo hace? De una manera sobrenatural. Escoge a una familia de la tribu de Dan, de los danitas. Y dice la Biblia que esta pareja es escogida por Dios y la esposa era una mujer estéril, no podía tener hijos. El esposo, que se llamaba Manoa, recibe esta noticia de que van a tener un hijo, pero que este hijo está escogido desde el vientre con un propósito especial. Y es que él va a ser el encargado de liberar a su nación de la opresión de los filisteos. Ya habían pasado un tiempo muy largo, 40 años. Lo primero que encontramos aquí es que Sansón es elegido antes de nacer. Sansón nació en el tiempo de Dios. Eso es muy importante. En la familia que le correspondía, en la nación y el tiempo donde Dios lo requería. Con fundamento en este texto que acabamos de leer, observe que desde que antes que naciera, Dios ya tenía puestos sus ojos en Sansón. Como sin duda, Él también tiene puestos sus ojos en otros Sansones, en usted y yo. En segundo lugar, dice que lo trajo para cumplir una misión. En un tiempo en el que los israelitas estaban siendo asediados por los filisteos. Entonces surge una pregunta aquí. ¿Se ha preguntado cuál es su misión en la tierra en estos momentos y si usted la está cumpliendo? Hay una misión que nosotros tenemos que cumplir. Estamos en este mundo con un propósito. Usted y yo hemos sido destinados por Dios con un propósito, pero a veces no lo entendemos. La segunda cosa que encontramos aquí es que este hombre, Sansón, experimentó el poder sobrenatural de Dios. Veamos Jueces capítulo 14, versos 5 y 6. Entonces Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un poderoso león venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu del Señor descendió con poder sobre Sansón, quien sin tener nada en su mano despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Aquí empezamos a notar cómo Dios intervenía de una forma sobrenatural, manifestando su poder sobre Sansón. Es que en la vida nuestra, como en la vida de Sansón, a veces nos aparecen en el camino esos leones rugientes. El apóstol Pedro nos dijo que veláramos y que estuviéramos en guardia, porque Satanás, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Pues bien, Sansón tiene esta experiencia con este león. Le sale a su encuentro y viene rugiendo de una forma estruendosa y que puede aterrorizar a cualquiera el rugido del león. Sin embargo,
Él lo despedaza como un cabrito. Es que no era él, era Dios en él, era el poder de Dios. Pero él empieza a notar que tiene una fuerza extraordinaria para destruir leones, para atacar los leones o para rechazar el ataque de esos leones. Sin embargo, ese poder fue tan maravilloso en él y él siempre se quedó callado y no decía nada. Imagínese usted aquella experiencia en la vida de Sansón. Sería por un momento de gozo, de alegría, de sorpresa. Claro, imagínese cómo volvía ese león trizas en un instante. Es que cuando Dios nos usa con su poder, y con ese poder nosotros tenemos la capacidad de tapar la boca de los leones. Sin embargo, este muchacho va creciendo y va entrando en su adolescencia y va teniendo su relación con las cosas del mundo. Y surge una segunda etapa de su vida. Y es que él descuidó la verdadera razón de su fuerza, la consagración. La Biblia nos dice aquí que Sansón era nazareo. Los nazareos tenían una característica. Eran personas que desde su niñez eran apartados, separados, eran totalmente dedicados a Dios para una función especial. Estos nazareos, que eran consagrados, dedicados a Dios, no podían comer ningún alimento inmundo, tampoco podían beber ningún tipo de bebida alcohólica. Es decir, ellos tenían que preservarse en un ambiente de separación y de consagración a Dios. A veces esto era por todo el tiempo de su vida o a veces era temporal, por un tiempo para ejercer una labor, digamos, de usarse por Dios de una forma grande para una situación específica. Sansón olvida su propósito. Dios lo escoge para salvar a Israel de los filisteos. Nos dice Jueces capítulo 16, verso 1 y verso 4. Sansón fue a Gaza y vio allí a una mujer prostituta y se unió a ella. Aconteció después de esto que Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, cuyo nombre era Dalila. Este pasaje nos muestra cómo este hombre olvida su propósito. Dios le había expresado de una forma muy clara la razón de ser de Sansón: terminar con el enemigo. Pero con el paso de los años, él se va olvidando de esto y empieza a acercarse a las mujeres del enemigo, de ese pueblo enemigo, los filisteos, hasta que él llega al famoso valle de Sorek. Ese valle de Sorek significa vino rojo por las uvas que producía. Ahora recuerde que él no debía de beber vino ni ningún tipo de licor, pero él se fue acercando al valle de Sorek. Sin duda alguna, el ambiente del valle de Sorek empezó a influenciar su vida. Ese era un ambiente que no era para Sansón. Por eso los ambientes existen, pero nosotros tenemos que establecerle límites al mundo, a esos ambientes. Y añade el texto: se enamoró de Dalila. Puso todo su corazón, todo su empeño en una persona y se olvidó del propósito por el cual Dios lo había destinado, que era la liberación de su pueblo. Y es que Dios requiere fidelidad de sus escogidos. Sansón fue un hombre con unción, pero fue un hombre falto de carácter. Según lo que nos dice la historia de los jueces, fue un hombre que no tenía dominio propio. Fue escogido por Dios, ungido, pero era un hombre que no decidió rendir su vida al Señor. O sea, disfrutaba del poder, de los dones, de la unción, pero no rindió su vida a Dios.
Y esto es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo. Fue un joven que no tuvo dominio propio, no sabía controlar su enojo. Cuando le daba rabia arrancaba las puertas. Era un hombre caprichoso, atrapamujeres. Así era él. Jugaba con la unción. Y es que no es el fruto de conferencias motivadoras la que nos da a nosotros el carácter, el buen carácter. El buen carácter se forma. Y no es el resultado, por ejemplo, de estar unos años en prisión para que uno forme su carácter. Tampoco lo logran las psicoterapias, que son muy buenas, pero tampoco logra formar el carácter. No es un esfuerzo sobrehumano de nuestra parte. La clave es rendirnos y permitir que el Espíritu Santo desarrolle su fruto en nuestra vida. Eso es carácter. Cuando le permitimos a Dios, a través del Espíritu Santo, que desarrolle los frutos del Espíritu en nosotros. El carácter obviamente sostiene la unción. Eso es muy importante. Pero Sansón la perdió. Así como la vasija sostiene el aceite, la formación de un carácter requiere tiempo, requiere formación, pruebas, requiere cobertura espiritual. La formación del carácter requiere rendición. Y ese es el tipo de persona en el cual Dios está poniendo sus ojos en este tiempo de pandemia, en este siglo que estamos viviendo, en estos nuevos tiempos. Necesita hombres y mujeres que valoran la unción, pero que rinden sus vidas completamente al Señor. En tercer lugar, Sansón es un hombre que perdió la visión. Dice la Biblia en Jueces capítulo 16, versos 20 y 21. Y ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Él se despertó de su sueño y pensó: saldré como las otras veces y me escaparé. Pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Entonces los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas de bronce para que moliera en la cárcel. ¿Cómo Sansón pierde la visión? Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos. Y no la pierde en la cárcel. No, él la pierde antes. Porque no necesitamos los ojos para ver, necesitamos los ojos espirituales, sensibles a Dios. El resplandor de Dios en Sansón fue opacado por este hombre. Este hombre no dejó brillar la luz de Dios en su vida. ¿Sabe que Sansón significa pequeño sol? Yo me imagino que cuando él nace es tan hermoso, su piel, sus ojos. Este niño es tan hermoso que sus padres dijeron: este es nuestro pequeño sol. Pues usted y yo en las manos de Dios también somos su pequeño sol. Cuando sus padres le ponen ese nombre, ellos consideran que su hijo es y va a ser una luz de esperanza para su nación. Pero Sansón va a tomar otra dirección en su vida. Y Sansón, nos dice aquí la Biblia, que perdió la visión, le arrancaron los ojos cuando lo tomaron prisionero. Pero él no perdió allí la visión. Sansón perdió la visión cuando se alejó totalmente del Señor. Dice la Biblia que el Señor se apartó de él. ¿Qué pasa cuando el Espíritu de Dios funciona en una persona? Cuando usted y yo nos rendimos y permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, somos una bomba de explosión tremenda que producimos grandes transformaciones en el mundo. Usted y yo hemos sido llamados por Dios para ser objeto de transformación en este tiempo que estamos viviendo, en nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con la sociedad.
Usted y yo hemos sido llamados para brillar. Somos el pequeño sol de Dios que hemos sido destinados para brillar. Hay un versículo en la Biblia, en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, que hace referencia al Espíritu de Dios viniendo sobre el Mesías. Está Isaías hablando proféticamente sobre la función del Espíritu Santo sobre el Mesías, pero también cómo obra el Espíritu Santo en hombres y mujeres dispuestos que se quieren dejar usar por Dios para el tiempo que estamos viviendo. Y en esto radica la unción y la visión de Dios. Dice este versículo: sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, dice aquí este versículo. Y cuando el Espíritu del Señor reposó sobre Jesús, recuerde que cuando él es bautizado en el río Jordán, dice Juan el Bautista que él vio cómo el Espíritu Santo descendía sobre él. Y él testificó de esto. Y es que cuando el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, nosotros recibimos el Espíritu en su plenitud. Y el Espíritu en su plenitud produce sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento y temor del Señor. Pero Sansón lo perdió todo. Él perdió el espíritu de consejo porque él menospreció el consejo de sus padres. Él arranca allí su caída, siendo rebelde a sus padres, a la consejería de su papá, a las palabras de su mamá. Cuando alguien se rebela contra sus padres, empieza el declive espiritual. Tenga mucho cuidado. En segundo lugar, perdió el espíritu de sabiduría, porque él andaba ostentando su sabiduría con sus amigos, con sus compañeros. No le daba gracias a Dios por eso, sino que él empezó a ostentar que tenía esa sabiduría. También él pierde el espíritu de inteligencia, porque él es un hombre que utiliza la inteligencia para ser vengativo. Era un hombre muy rencoroso. Entonces fíjese, tiene uno el Espíritu de Dios, pero su humanidad y su carácter no lo rinde al Señor. Él pierde el temor del Señor. ¿Por qué? Porque él entra, conquista mujeres, fornica con ellas, quebrantando su pacto de fidelidad con el Señor. Él pierde también el espíritu de poder porque él usaba mal el poder de Dios. A veces le daba el arrebato y arrancaba las puertas de la ciudad y se las llevaba a una montaña para decir: es que yo tengo poder. Desjarretaba la boca del león. Con una quijada de un asno mató muchos filisteos. Era un hombre realmente que usaba mal el poder de Dios. Era desordenado. Perdió el espíritu de conocimiento porque lo usaba para engañar y para mentir. ¿De qué sirve tener usted conocimiento y usarlo para ser mentiroso? Ese no es el tipo de hombre y mujer de Dios que Dios requiere en este tiempo. Pero también él perdió el espíritu del Señor, porque dice la Biblia que el Señor se apartó de él. ¿Por qué? Por su adormecimiento espiritual. Él se dormía en los brazos de sus amantes. Él se durmió frente a su gran responsabilidad de su tiempo. Dios tiene sus ojos puestos hoy en otros Sansones. Usted y yo hemos sido dotados con un poder sobrenatural, el poder de Dios. Cuando Jesús habló a sus discípulos, les dijo: no se muevan de Jerusalén, quédense allí hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y entonces recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es que ellos no podían moverse sin este poder, pero ellos tenían que aprender a ser moldeados por el Espíritu de Dios para ser usados en muchos lugares del mundo. Hay un versículo que me llama a mí mucho la atención, que está en el libro del profeta Jeremías, capítulo 48, verso 10, la parte A. Dice así la Biblia: maldito
el que haga con negligencia la obra del Señor. Esto es impresionante. La obra del Señor es tan sublime y asombrosa, apremiante e importante que hay fatales consecuencias para aquellos que no lo hacen bien, sino que lo hacen indolentemente. La indolencia es negligencia. Mañana le hablo, mañana le regalo el Nuevo Testamento. Mañana, más tarde, después. Déjelo que Él crezca, que Él, tranquilo, a su tiempo Él va a entenderlo. No, la obra del Señor es sublime y es asombrosa y es apremiante. Eso es muy importante. Y es que Dios desea y merece lo mejor y Él no puede tolerar la pereza, las tardanzas, la falta de entusiasmo o los métodos descuidados. Si pensamos en todo lo que está en juego, mis hermanos, no nos sorprenderá. Es que no son suficientes las buenas intenciones. Es que yo voy a hablarle a mi familiar mañana y pasan los meses. Voy a hablarle de Cristo a tal persona y pasan los años y no lo hace. Y se muere la persona y nunca recibió el Nuevo Testamento, el mensaje o la visita que usted podía haberle hecho. Sencillamente, tardanza, pereza, no sé, falta de entusiasmo. No son suficientes las buenas intenciones. Se ha dicho que las calles del infierno están empedradas con buenas intenciones. Las buenas intenciones no hacen la obra, deben traducirse en acción. Por eso, cuando el Señor te dirige a ti y a mí a hacer alguna clase de servicio para Él, nunca debemos rehusarnos en hacerlo. Nos corresponde obedecerle sin cuestionar. En segundo lugar, no andemos con dilaciones, porque las demoras son fatales. Robar a otros la ayuda necesaria y la bendición no nos corresponde a nosotros. No hagamos dilaciones. Las demoras muchas veces son fatales. Recuerdo una historia de un gran predicador, muy conocido alrededor del mundo. Viajaba por las naciones predicando en grandes estadios y multitudes lo escuchaban y miles de personas escuchaban el Evangelio y se convertían por su mensaje. Cuenta la historia de este hombre que un día cualquiera, este hombre estaba llorando desconsolado en su casa y se acercan y le preguntan, bueno, ¿y por qué llora? ¿Se murió su mamá? ¿Se murió su papá? ¿Se murió alguno de sus hijos? No. Y no les quería decir. Entonces los familiares se acercan a este hombre tan desconsolado, pero díganos por favor, ¿por qué lloras así tan desconsoladamente? Y dice, la verdad es que mi vecino acaba de morir. Entonces los familiares le dicen, pero bueno, es su vecino, hay que querer a los vecinos, pero pues no es su papá, no es un familiar suyo, ¿por qué le duele tanto? Dice, porque yo comparto con él todos los días. Compartimos el periódico, le hablo y cada vez que vengo de mis viajes como evangelista, digo, hoy le voy a hablar de Cristo. Y nunca lo hice. Y acaba de morir y no lo hice. No hay que andar con dilaciones. Las demoras son fatales. En tercer lugar, debemos ser diligentes. Dice la palabra de Dios que todo lo que le viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y tenemos que ser diligentes. Finalmente, hay que hacer las cosas, todo lo que hagamos, para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios demanda de los Sansones del siglo XXI, de los Sansones de este tiempo de pandemia. Que hagamos todo para la gloria de Dios.
Por eso Pablo dijo, así pues, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria del Señor. Pues bien, quiero concluir con lo siguiente. Sansón fue una persona con mucho potencial. Padres piadosos, un nacimiento milagroso, un propósito divino, fuerza extraordinaria, respuesta de Dios para su nación, clave para la liberación de su pueblo, pero fue un hombre que no quiso ser para lo que Dios lo diseñó. Este hombre podría haber sido el gran héroe, el gran hombre, pero terminó ciego, quebrantado, humillado y moliendo para sus enemigos. Es que el poder de la transformación no radica en los talentos que tengamos, ni en los recursos. El poder de la transformación radica en la presencia de Dios sobre nuestra vida, la presencia de Dios en nosotros y a través de nosotros. Es cierto que están sucediendo muchas cosas en este tiempo y estamos viendo mucha tragedia, mucha crisis. Y a veces nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Pues usted y yo somos las manos de Dios. Usted y yo tenemos las fuerzas de Dios para intervenir y cambiar nuestro mundo con el mensaje de Jesús. Dios busca personas que le amen, personas que respeten la presencia de Dios. El Sansón del siglo XI es una historia muy impresionante. Es como el Hércules de los griegos. Lo que pasa es que el Hércules de los griegos fue un personaje olvidado. Al menos este Sansón fue recordado porque al final, por lo menos él se arrepiente, reconoce a Dios y dice, muera Sansón con los filisteos. Pero muere ciego, solo, en una situación trágica. Dios busca personas que amen y respeten la presencia de Dios. Si le permitimos a Jesús hoy entrar en nuestro corazón, en nuestra vida, si lo aceptamos a Él como Señor y Salvador y cumplimos con el propósito por el cual fuimos diseñados, entonces la gloria de Dios te va a usar ahora más que en todos los años de tu vida. Mientras tengas vida, tienes esperanza. A lo mejor eres una persona que dices, yo ya tengo 70, 80, 90, 100 años, ¿ya para qué? Mientras tenga vida, usted puede llevar a alguien a ser salvo. Mientras usted tenga vida, usted puede ser usado y usada por Dios dentro de sus planes y propósitos. Nuestras capacidades ahora las tenemos. Tenemos nuestro potencial. ¿Cuál es nuestro potencial? Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia. Nuestro linaje es un linaje en Dios. Dice la familia que recibimos nuestro linaje familiar de parte de Dios. Dios nos incluyó en su linaje familiar. Tenemos su sangre, su vida, su ADN. Podemos nosotros ser agentes de transformación de este tiempo. ¡Qué maravilla! Nuestro carácter es formado conforme al de Cristo Jesús. Ese es el mejor carácter de todos. Si vamos rindiendo nuestra vida al carácter de Cristo, vamos a ser tremendamente usados en este tiempo. Nuestra visión es la visión de Dios, no la nuestra. Mire, en este tiempo Dios está buscando gente que se deje usar con la visión de Dios, con la estrategia de Dios, con los planes de Dios para salvación de la humanidad. Yo sé que hoy usted está pensando, ¿pero yo puedo ser usado por Dios? Claro que sí. Terminemos diciendo que Dios te diseñó con un plan y con un propósito para este tiempo. Este es el tiempo de Dios para ti. La Biblia dice que David sirvió a su generación. Usted y yo servimos a nuestra generación. Si usted está vivo, está aquí con un plan y un propósito. Pero no hagas lo que hizo Sansón. Ese Sansón tomó otra dirección, tomó otros rumbos y otros destinos que él decidió hacerlo en su corazón.
Pero Dios tiene sus ojos en otro Sansón, que es usted, que soy yo. Por eso en este momento vamos a decirle: Señor, yo quiero darte gracias porque hoy entiendo cuál es el propósito. ¿Por qué un hijo me salió así? ¿Tengo un niño especial? ¿O por qué mi hogar no ha sido como yo pensaba que eran todos los hogares? Es que Dios te tiene allí con un propósito especial. Dios te puso en un nivel como comerciante, como político, como abogado, como empresario, como alcalde, como juez, como médico. Allí donde Dios te ha puesto con un propósito especial. Si hoy le rinde su vida al Señor Jesús, va a descubrir el propósito de Dios para ser usado en medio de esta generación. Quiero que oremos en este momento. Por favor, cierra tus ojos y ora conmigo. Di: Señor Jesús, yo estoy en tu plan. Y como estoy en tus planes, te recibo como Señor y Salvador. Y voy a disponerme a partir de hoy a servirte. Mientras hay vida, hay esperanza, y te tengo a ti. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Llena mi vida y úsame para hacer bendición a mi familia, bendición a la gente a la cual tú me has puesto. En el nombre de Jesús. Amén. Y a usted, mi hermano, que ya es cristiano, que ya conoce la palabra de Dios, allí donde está, levante su mano y diga: Señor Jesús, yo quiero ser usado por ti. Señor, hoy dispongo mi corazón. Hoy soy el Sansón del siglo XXI, con tu fuerza, con tu sabiduría, con tu inteligencia, con el poder de Dios. Y estoy dispuesto a obedecer el llamado tuyo para esta generación. Este no es tiempo de muerte, es tiempo de vida. Señor, soy un instrumento de bendición para mi familia, para mis hijos, para mis padres, para mi empresa, para mis amigos. Soy un instrumento de bendición en este mundo. Y gracias, Señor, porque hoy me dispongo a ser un instrumento de bendición en las manos de Dios. Amén y amén. Después de haber escuchado este mensaje, le invito a que se conecte con la Iglesia Plenitud. Escríbanos y le vamos a dar toda la información para que te conectes con Dios. Dios tiene un potencial, una fuerza extraordinaria para que tú puedas vivir de una forma extraordinaria. Que el Señor te siga bendiciendo. Te esperamos a la gran Cena de Acción de Gracias. Bendiciones.